Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestra clase sobre Sardis, Filadelfia y la Odisea. Sardis, Filadelfia y la Odisea. Conozcamos estos temas demasiado importantes. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 2, bueno, el 1:30, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esa palabra para mí es muy fuerte de parte del Señor. Y yo creo que hay veces que la gente se ofende cuando el Señor habla en su palabra y nos llenamos de sentimiento, ¿no? Aquí, sentimiento, nos llenamos de cuestiones que no deberían venir al caso, porque la palabra del Señor es dura. Si no es dura, entonces no es palabra del Señor, al menos que sea una palabra de consolación. Pero por lo general, cuando hay pecado, la palabra de Dios es dura. Y es importante que la sepamos asimilar. Bien. La iglesia de Sardis aparece con otro nombre en la actual moderna, que ya vamos a decirle el nombre, y es una ciudad en Turquía, quizás no de las más importantes, como lo era quizás Tiatira o Esmirna o Éfeso. Ahora, lógicamente, que no es importantísima, es una ciudad media, pero en la antigüedad era la ciudad más próspera en riquezas. Ahí estaba la riqueza del mundo en ese entonces. Era una iglesia muy rica, demasiado rica. Y bueno, ahí tenemos las estructuras que las saqué de internet de cómo eran. Este es un templo realmente, un templo de un dios de ellos en esos tiempos. Y era una ciudad muy, pero próspera. Ya les voy a decir por qué. Tenemos aquí el mapita que les he mostrado en todas las iglesias. Este es el mar Egeo. Aquí está. Y aquí tenemos las 7 iglesias. Aquí está la que alcanzamos a ver, Éfeso, Esmirna. Lidia era como decir en estos tiempos el departamento o la provincia grande, Lidia o Galacia. Ya no se llama Lidia, ya todo esto le pertenece a Turquía. Pero Sardis era una iglesia cristiana del primer siglo, donde inclusive también padeció las cruentas persecuciones que padecieron todas las iglesias, no solamente las iglesias de Éfeso o la de Esmirna, también todas las iglesias, no solamente eso, sino la de Roma, la de Mileto, la de Antioquia, la de Jerusalén. Todas las iglesias sufrieron en el primer siglo. Bien, antiguo capital del reino de Lidia, lo que le decía. En el 457 a.C., Ciro vendría a ser un emperador, que en este caso sería medo-persa. Los medos persas fueron los que se tomaron el mundo en ese entonces, los que destruyeron a Babilonia. Y medo-persa se convirtió en una potencia en ese tiempo, en ese periodo, y luego cayeron por mano de los griegos. Y luego en manos de los romanos. Entonces, Ciro tomó la ciudad. La ciudad cambió en manos varias veces. Aquí lo dice, mira, primero la tomó Alejandro, después Antíoco el Grande, y en el año 190 antes de Cristo se la incorporó al reino de Pérgamo. Cuando este reino pasó a ser una posesión romana en el 133 antes de Cristo, Sardis formó parte de la provincia de Asia. O sea, son ciudades totalmente antiguas, son ciudades realmente relevantes, con muchísima geografía, con mucha antropología de estudios, con mucha arqueología, con mucha filosofía, con mucha cultura. Todo eso era en el tiempo de antes el mundo llamado koiné, o el mundo de la filosofía. El mundo griego dominó todos esos tiempos. Así que la iglesia de Sardis pues estaba ahí involucrada, porque toda la iglesia de Sardis eran los mismos, llamémoslo entre comillas, inconversos, que salieron de la idolatría. Por lo general casi todos adoraban a Diana,
la reina de Éfeso. Casi todo ese sector adoraban a la misma reina, a la misma diosa. Así que todos los de Sardis ya conocían realmente su pasado y se convirtieron a Cristo. Y de ahí entonces los problemas. Porque los problemas no son simplemente porque hay un nombre. Los problemas son porque uno arrastra una historia. Uno arrastra un problema. Uno arrastra una crisis. Y de ahí nacen que hay muchas personas que no cambian. Por ejemplo, el reproche. Yo conozco tus obras. Hasta ahí va bien. Pero miren lo que dice. Que tienes nombre de que vives. Sí. O sea, estaba viva ante la sociedad, viva ante los hermanos, viva ante los ministerios, viva ante los apóstoles de aquel entonces. Pero estás muerto. Ya vamos a ver por qué le dio este reproche tan fuerte. Y luego le dice, sé vigilante. Sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Qué poderoso mensaje para que tú prediques el domingo en la iglesia. O sea que había muchas cosas que podrían morir. Por eso dice, sé vigilante, porque ya murieron algunas cosas que habrán muerto ya, vamos a ver. Pero no permitas que caigas más, le está diciendo. Quédate ahí, por favor, no avances hacia atrás. Levántate. Y esto es lo que más me entristece y me preocupa a mí también y a todos como iglesia, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y ante los hombres sí somos, mejor dicho, el ministerio, el líder, el pastor, el concilio, el título profesional, teológico, y chévere, ¿no? Bacanísimo, ¿no? Pero, ¿qué dice aquí? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Qué fuerte, ¿no? El Señor pesa los espíritus. Sigamos. Elogio, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Quiero que lea el verso 2, Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mira que el verdadero avivamiento es un arrepentimiento. En todas las cartas que Dios hace un reproche, Él pide arrepentimiento. Si nosotros nos concentramos realmente en el arrepentimiento, yo creo que eso va a construir vidas. ¿Cuál era el diagnóstico de Sardis? Sé vigilante. Dios lo mandó a despertar, a que vele. Afirma lo que aún no ha caído. O sea que si no afirmas, si no eres vigilante, si no te preocupas, va a morir. ¿Cuál es el diagnóstico de Sardis? Acuérdate lo que has recibido y oído. Las primeras obras, las sendas antiguas, la palabra que se predicó desde un principio. Guárdalo, guárdalo. En estos tiempos de apostasía y modernidad, qué difícil tomar esa palabra que nos dieron los antiguos. Y arrepiéntete. Ese arrepentimiento es para la iglesia. Ese arrepentimiento no va dirigido al inconverso. Pero mira lo que dice ahí. Que siempre habrá un remanente. Siempre. Mira, por más apostasía, por más que esté caída la gente, los países, las iglesias, siempre habrán algunas personas, un remanente fiel. Dicen el 4, pero tiene unas pocas personas, pocas. 3:4.
tienen unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La recompensa de Sardis son vestiduras blancas. Ya hemos hablado que esto es una metáfora porque en el cielo las vestiduras no son de tela, allá no hay tela, pero la historia de Sardis nos demuestra que habían fábricas de telas. Se vestía de riqueza Sardis. Había mucha abundancia. Entonces ellos, al saber de las vestiduras blancas, sabían perfectamente que Sardis estaba próspera por eso. Así que Dios, cuando manda un mensaje, siempre lo relaciona con el contexto cultural. Las vestiduras blancas representan la glorificación, la victoria, el concepto. Porque antiguamente las vestiduras blancas siempre eran para los elogios, para los reyes, para los sacerdotes, para las personas que alcanzaron el nivel alto. Mientras que la iglesia sufrida, la iglesia empobrecida, le dice, te vestiré de vestiduras blancas. Por no decirlo, vestiduras de luz, vestiduras de glorificación. No será borrado su nombre del libro de la vida. Mira, aquí para aquellos que dicen que la salvación nunca se pierde, y eso es de verdad que ya cansa con la gente que sigue discutiendo lo mismo, porque no quieren ir a las escrituras, no quieren recurrir a las escrituras, no quieren leer las escrituras y se quedan con su concepto de su apóstol, de su profeta, de su siervo, de su pastor, de quien sea. Prefieren creerles a ellos antes que creer en la palabra. Mira el texto. En el verso 5, 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Paremos ahí. Y no borraré. ¿Qué significa eso? En el original griego dice, de ninguna manera borraré tu nombre del libro de la vida. De ninguna manera. Y aquí puse un texto que dice en Éxodo capítulo 32, verso 33. Y el Señor le dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. O sea que los nombres, aunque la palabra libro es una metáfora, da a entender que el nombre de los justos que habla Daniel capítulo 12, lo que está inscrito en el libro de la vida, que dice, cuando dejan su justicia, dice Ezequiel 3, sus justicias pasadas no le serán tomadas en cuenta y él morirá por su maldad. Porque si el justo se apartara de su justicia e hiciera iniquidad, dice Ezequiel 3, sus justicias pasadas no le serán contadas y él morirá por su maldad. No está hablando ahí que el justo dejó de ser justo. No está hablando ese texto que las personas sí pierden la salvación, porque por ahí alguien me dijo, no, es que si la perdió nunca la recibió. Si la perdió nunca la recibió. Porque lo que Dios da, Dios nunca quita. Mira esos conceptos humanistas. Lo que Dios da nunca quita. Y me citaron, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y que Dios cuando te da algo nunca te lo quita y los dones, Él nunca te los quita. Y puede estar en el mundo, puede estar donde quiera. Dios nunca te quita lo que te da. Mentira. El irrevocable son los dones de Dios. Se refiere al llamamiento de Israel. Lo están descontextualizando. Si leemos ese texto, estamos hablando de que Dios ha prometido levantar al pueblo de Israel y lo va a restaurar y lo va a salvar, porque irrevocable es el llamamiento de Dios. No se refiere a otra cosa, sino a lo que le estoy diciendo. Cuando los discípulos venían contentos que habían echado fuera demonios,
el Señor les dice, alegraos que vuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. O sea, pilas con eso. Eso debe preocuparte. Eso debe alegrarte de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y hay mucho que hablar del libro de la vida. Por el tiempo no puedo hablar. Pero este texto me está demostrando que al que venciere, lea de nuevo el 3:5, el que venciere, o sea, si llegas al final, el que persevere hasta el fin, el que venciere, el que lo logre, el que llegue al final al premio, número 1, será vestido de vestiduras blancas. Número 2, no borraré su nombre del libro de la vida. Más claro no canta un gallo. Número 3, declaración de sus nombres delante del Padre Celestial y sus ángeles. Era un concepto romano el que aparece aquí, que siempre los nombres de las personas, de los héroes en aquel entonces, y siempre eran los atletas, los peleadores, los que ganaban las batallas, los que vencían a los leones, a los que mataban gente, a los enemigos. Entonces, ¿qué hacían? Declaraban sus nombres ante el emperador, ante la corte, y lo llenaban de elogios. Por ejemplo, le daban una piedrecita blanca, al segundo lugar le daban la piedrecita negra, al tercer lugar le daban la piedrecita gris, con un nombre de victoria, y le ponían algo así bonito, y ese nombre era el nuevo nombre que le daban, porque le cambiaban un nombre de artista, un nombre de influencia, y con ese nombre o ese apodo era conocido. Así que todo lo que el Señor les está diciendo a Sardis, la iglesia lo sabía perfectamente. Vamos a la iglesia de Filadelfia. Verso 7. 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ya hemos hablado muchísimo sobre la llave de David. Por eso yo me demoré mucho en contextualizar la escatología para evitar hablar estos puntos, porque ya hablamos de la llave de David. Verso 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí el mapa está bien bonito. Aquí está la isla donde Juan vio la visión. Y aquí están las 7 iglesias. Este es el mar Egeo y aquí está la isla Patmos. Muy bien. Tenemos aquí, por ejemplo, las ruinas de Filadelfia, que realmente eran templos. Las ruinas que se ven eran templos. Algo importante de Filadelfia, que era una ciudad llena de terremotos. Como Sardis. Sufrió un terremoto y si bien no fue tan afectada como aquellas en el catastrófico sismo del año 17 después de Cristo, los experimentó con gran frecuencia. Bien. Filadelfia era la ciudad de los terremotos. Siempre caía, siempre había movimientos telúricos, siempre había angustias. Ya vamos a ver a dónde va el Señor con esta palabra. La ciudad de Filadelfia estaba ubicada a 42 kilómetros al sureste de Sardis. Vamos a ver aquí de nuevo el mapa. Aquí está Filadelfia y Sardis. De aquí a acá hay 42 kilómetros. Estaba cerca, ¿no? Relativamente. Todas las iglesias estaban cerca. Se localizaba en una zona notable por sus productos agrícolas, pero propensa a los terremotos. Mismo que destruyeron la ciudad varias veces. Ahora aquí mira, el origen de Filadelfia es en honor a este Dios.
Su nombre le fue dado en honor a un rey de Pérgamo, Átalo Filadelfo, que fue quien la construyó. Filadelfo es parecido a la palabra griega Filadelfia, que significa amor fraternal y que aparece 7 veces en la Biblia. Yo sé que hay iglesias que se llaman Filadelfia y iglesias, en todos los países hay una iglesia que se llama Filadelfia porque la palabra Filadelfia tiene que ver muchísimo con una iglesia bonita. Pero no olvides el origen de Filadelfia. Fue en honor al rey pagano Filadelfia. Mira, esto es Filadelfia en este momento. Se llama Al-Azeir. Es una ciudad turca, moderna, pero no tan moderna como las otras que vimos, como por ejemplo la de Teatira, que esa sí que es una metrópolis, ¿no? O la de Esmirna. Esmirna, sobre todo, una metrópolis. Pero se la ve bonita, quizás no turística, pero sí se la ve moderna, comparada, quizás para lo que era antes. Pero mira, lo que me gusta de estos montes que ves aquí, estas montañas, son las que la iglesia miró, las que los creyentes miraron. Una iglesia fiel, una iglesia valiente, una iglesia sufrida, porque sí sufrió Filadelfia. Por eso mira lo que le dice el Señor. Verso 8, 3:8, Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pocas fuerzas. Pocas fuerzas. Pero no renunció. Eso es lo importante. No importan tus fuerzas. Quizás tienes dolor, tristeza, estás decaído, decaída, estás enfermo, enferma, tienes problemas, no sé, de hijos. Y eso te afecta como ser humano porque no eres un ángel. Pero qué bonito que a pesar de tener poca fuerza en esta vida, tu fe se mantiene. Pero aquí lo que se refiere a la iglesia era una iglesia sufrida por la causa de la fe. Porque a veces nosotros sufrimos por malos administradores, sufrimos porque nos alimentamos mal, porque no hacemos las cosas correctamente. Pero el sufrimiento de Filadelfia era realmente por causa de la fe, es decir, persecución. Persecución por ser cristianos. Verso 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por eso yo tengo un tema que se llama, y me gusta predicarlo, tiempo de honra. Donde no todo en la vida es dolor, también hay honra para los hijos y es la honra del Padre Celestial. Porque a veces consideramos que como hijos de Dios tenemos que ser los más infelices y desgraciados del mundo por causa de Cristo y que no, para ti no es nada, para ti tienes que aguantar, sufrir, llevar la cruz cuesta arriba. ¿Está bien? Habrá momentos que sí. Pero Pablo mismo dijo, sé vivir en abundancia, ahí está la honra, y sé vivir en escasez. Cualquiera que sea mi situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay momentos de llorar, hay momentos de sufrir, hay momentos inclusive de pasar vergüenzas. Pero también hay momentos cuando Dios te honra. Uno espera la honra en el cielo. Aquí en la tierra Dios te va a honrar. Lógicamente en el cielo también, muy especialmente allá. Pero aquí la honra la vemos aquí. Y sobre todo aquellos que te avergüenzan, aquellos que quieren humillarte, despreciarte, aquellos que no creen en ti, que no creen en tu llamado, que no creen en tu ministerio, que no creen en tus sueños, que no creen en tu visión. Aquí lo dice, leamos de nuevo. Verso 9.
He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Nota lo que dice el texto: palabra de mi paciencia. Palabra de mi paciencia. ¿Ok? Es importante eso. Es la prueba. Por eso viene honra, porque estás soportando las pruebas. Bien, aquí tenemos cómo era Filadelfia antiguamente. Las calles. Aquí, inclusive aquí en Guayaquil hay un barrio que se llama Las Peñas. Y es así. Tiene como 500 años ese barrio. Y es de pura piedra lisa. ¿Listo? ¿Cómo van? ¿Aprendiendo? Sigamos. La Odisea actualmente, como le dije, bueno, yo no sé, eso si lo pronuncio queda en vergüenza, porque es en árabe. En Turquía, estaba situada a orillas del río Licio. Mira, aquí está. Su ubicación es la conjunción de 3 caminos imperiales que atravesaban el Asia Menor. Favorecía su desarrollo como centro comercial administrativo de gran riqueza. Listo. Bien, aquí es que quiero entrar al punto. Quiero entrar al punto. Vamos a entrar. Y escribe el ángel de la iglesia de Laodicea. Mira lo que dice aquí. He aquí el amén. El testigo fiel, se me va el tiempo. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este es un pasaje, oiga, que los evangélicos lo predican, pero mejor dicho, y sobre todo en el ámbito pentecostal, consideran que este versículo se refiere que hay que ser pentecostales, lleno de fuego el Espíritu Santo, fuego, 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 fuego. Entonces, aquellos que, por ejemplo, la iglesia bautista es vista entre los evangélicos como una iglesia fría, una iglesia que no siente el calor, el fuego, ¿no? Bien, y ya vamos a ver realmente qué significa esto. Inclusive, aquí en Ecuador, no sé, en Chile o en México, donde estén, en Bolivia, aquí tengo alumnos de Bolivia, yo no sé, pero aquí hay unas enseñanzas raras en este país. Que el Señor Jesucristo, cuando venga en el arrebatamiento, solamente viene por los que están calientes en el espíritu, botando fuego, hablando en lenguas. Y los tibios serán vomitados de la boca del Señor. Y entonces dice: por cuanto eres tibio, o sea, creyente a medias, tibio, creyente a medias, y no frío o caliente, o sea, lo aplican así: prefiero verte inconverso o consagrado. Por eso dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, o sea, ni inconverso ni consagrado, en la mitad, te vomitaré en mi boca. Qué interpretación tan mística, tan mística. No tiene nada de hermenéutica, eso simplemente es suposición. Hay gente que coge la revelación, el sueño, como interpretación hermenéutica. Hay gente que o lo repite como loro lo que escucha la gente. Hay que ir realmente al punto. 3 hechos sobre esta ciudad, conocidos por el mundo romano, arrojan luz sobre lo que vamos a hablar.
Era un centro bancario recomendado aún por Cicerón para el cambio de la moneda. Cicerón era el emperador de Roma. Centro bancario, la Odisea. ¿Qué más? Dice que 3 hechos sobre esta ciudad conocidos por todo el mundo romano arrojan otra luz importante. ¿Qué es? El colirio. Y su escuela de medicina y productos medicinales, en especial un tratamiento ocular hecho con el polvo de una roca que se encontraba en la zona, este polvito. Su ropa fabricada y sus alfombras de lana, hechas especialmente de la esponjosa lana negra de abejas criadas localmente. Concentrémonos un poquito aquí. Mira aquí. Versos 17. Ah, no, verso 16. Déjame si lo encuentro aquí rápido, antes de entrar al siguiente punto. Aquí está. El agua tibia de la Odisea. El suministro de agua de la Odisea viajaba varios kilómetros por debajo de la tierra antes de llegar a la ciudad. Así que el agua llegaba tibia y un poco turbia, inclusive para vomitar. Al no tener las tuberías correctas en esos tiempos, no había la industria ni la ingeniería. Y al no tener el agua que provenía de las montañas, como en el caso de Pérgamo, Esmirna o Tiatira, pues el agua de la Odisea no era una agua apta. No era una agua rica, o sea, fría. O caliente para los alimentos, cocinarlos. Era tibia, o sea, directamente como venía, te la tomabas, te causaba enfermedad. Lo que el Señor te está diciendo, el agua de la Odisea tiene que ser fría o caliente. ¿Se la usas para la sed o para el alimento? Para cocinar. Por lo tanto, te vomitaré de mi boca por cuanto eres tibio. O sea, inmediatamente ellos lo relacionaban. Inmediatamente ellos sabían a qué se refería el tema del agua tibia. Algo que acá los evangélicos le dan otra interpretación mística por lo general. Bien. Ahora volvamos aquí. Aquí. Era un centro bancario. O sea que había mucha riqueza. Aparte de la industria que tenemos aquí, o sea, los creyentes de la Odisea eran creyentes financieramente prósperos. Estrato alto, estrato 6. Entonces dice en el 17. Porque tú dices, 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahí está. Me he enriquecido, claro, tengo la fábrica del colirio, la fábrica de esto, tengo una casa de cambio, quizás tengo la tubería para traer el agua tibia y enfriarla en pozos y la vendía, quizás hacía ollas de barro para enfriar el agua, en fin, no sé qué empresa tenían, pero eran ricos. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Está hablando de riqueza, pero aquí no nombra la riqueza de oro real. Está hablando realmente de la palabra. Oro refinado en fuego para que seas rico. O sea, está hablando de la riqueza espiritual. Y vestiduras blancas para vestirte. Claro, ellos andaban con vestiduras blancas porque eran ricos. Vestiduras blancas para vestirte.
Está hablando entonces de la palabra que purifica, que limpia. Bueno, tú ya conoces el término espiritual aquí. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y ellos sabían del colirio, entonces le nombra el colirio y está representando al Espíritu Santo. O sea, ponte los ojos, no seas ciego, no te das cuenta que estás en la miseria espiritual. Por eso dicen que la Odisea significa el pueblo reina, ya no reina Cristo, es la iglesia apóstata. Es la iglesia que no necesita la presencia de Dios, no necesita de nada, lo tiene todo. 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Otra vez les manda que se arrepientan. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira cómo la Odisea había caído en la apostasía. No eran salvos. Los amaba el Señor, pero no eran salvos. ¿Por qué? Porque habían perdido. ¿Qué le dijo el Señor? Miserable, pobre, ciego y desnudo. No eran salvos. Hay gente que está perdida dentro de la iglesia. No eran salvos. El Señor dice, mira, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si les llama arrepentimiento, entonces no eran salvos. Y tan perdidos estaban que dice, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, no escuchaban la voz de Dios. Y abre la puerta, no había entrado Cristo al corazón de ellos. Entraré a él, Cristo no vivía en él. Y cenaré con él, no había coinonía con él y él conmigo. O sea, la iglesia de la Odisea no es una iglesia fructífera, es una iglesia de perdición. Al que venciere, o sea, si te llegara a arrepentir, si te llegaras a meter con la palabra, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una metáfora también donde el emperador siempre le daba al hijo el trono. Le daba inclusive el lado derecho, el lado izquierdo, o le daba a la reina. O sea, esos tronos eran para ellos y los futuros gobernantes. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Wow! Ahí, en la realeza, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que la Odisea está claramente determinada como una iglesia rica, próspera. Eso es lo que hoy todo el mundo busca, ¿no? La riqueza dentro de la iglesia. Mientras más ricos son, mejor. Porque ahí sí, por ejemplo, estaba en una ocasión en Buenos Aires y el pastor dijo, estamos orando por los 0 kilómetros, por los carros, ¿no? Estamos orando para que vengan 0 kilómetros porque quiero que ustedes todos tengan un carro 0 kilómetros, que sean prósperos, que sean ricos. Y no es que está mal eso, está bien que tengan un 0 kilómetros, está bien, perfecto. ¿Quién no quiere? Yo le hablé de la honra, ¿no? A lo mejor Dios te honra y te va a dar ese carro. Y te lo mereces. Pero ¿qué pasa en este tiempo? Que no hay, por ejemplo, 3 días de ayuno congregacional. Ya no hay eso. Esa vigilia donde uno se amanecía de las 11, 10 de la noche hasta las mismas 6 de la mañana. ¿Te acuerdas? Ya no están esos tiempos maravillosos donde las lágrimas calientes
bañaban nuestras mejillas llorando ante la presencia de Dios. Ese amor por las almas, de predicarles, de orar por los perdidos, de ir a las cárceles, a los hospitales. Hoy nos contagiamos de virus. Hoy mientras más encerrados, mejor. Entonces, ahí es cuando se pone mal el asunto. Porque como ya no hay una conexión, como en el caso de Filadelfia, en el caso de Filadelfia sí hay conexión, aquí sí hay conexión espiritual con Filadelfia. Entonces, ahí se convierte en pecado tu prosperidad. Ahí se convierte en pecado tu éxito. Porque a veces sacrificamos lo espiritual por el éxito material. Sacrificamos la iglesia. Inclusive hay gente que le pide trabajo a Dios. Le dice, Señor, dame trabajo, dame trabajo, dame trabajo. Y cuando Dios le da trabajo, ya no se congregan porque están cansados. O sea, para eso pediste trabajo. Para alejarte de Dios. Pues quiero decirte que Dios te va a quitar ese trabajo. Porque si Él te lo dio era para que lo honres, no para que lo deshonres. Si Dios te dio el trabajo es para que tú pongas a Él en primer lugar, no porque ahora pongas tu descanso en primer lugar. Sé que tenemos mucho que aprender de estas 7 iglesias. Igual yo les voy a estar enviando materiales para que ustedes le hagan un análisis a cada cosa. ¿Ok? Usted le va a poner un análisis. Yo les envío materiales para que usted pueda continuar estudiando la palabra del Señor.